Vamos a hablar del tema del Estado, de del consentimiento y de la obligación política y nos vamos a ir al contrato social en la modernidad. Con el Critón está muy claro el problema de la obligación política y del consentimiento. El consentimiento es un tema primordial en la filosofía política. El hecho de consentir, el hecho de obedecer de todos los ciudadanos está dentro de cualquier construcción institucional. Si no contáramos con la aceptación de estas reglas de juego, entonces no podremos tener un Estado. Esto es más o menos lo que quiere expresar Sócrates. Sócrates cuando dice qué dirían el Estado y las leyes, ¿no? Si él siempre obedeció las leyes, ahora que no le conviene, entonces no las va a obedecer más. Pero no se mueve de ese lugar. ¿Por qué? Porque la política y la moral en la antigüedad estaban unidas, imbricadas, y no había ninguna salida para esto. Eso significa que haber desobedecido significaba la vergüenza. Y la vergüenza o el exilio, la vergüenza del exilio sería lo peor que le podría haber pasado. Por lo tanto, él prefiere morir que estar en el exilio. El exilio es un tema también que históricamente ha dado vueltas, ¿no? El mío Cid, por ejemplo, es una obra donde plantea esta cuestión del exilio y lo que significa ser echado, ¿no? Por un problema de lealtad a las leyes. La cuestión de la modernidad. Nos vamos a pasar históricamente desde la antigüedad, vamos a dejar de lado la Edad Media, porque no habría tiempo para tanto, pero tenemos que conservar la idea de la Edad Media, donde la legitimidad está dada por el libro, está dada por la Biblia, está dada en el mundo europeo, obviamente, está dada por la Iglesia. Esto hasta el punto que en determinado momento se produjo la humillación de Canosa, donde el emperador tuvo que ir a humillarse frente al Papa para que le diera su bendición, y si no le daba su bendición, no había legitimidad. Y lo que se necesita para que los ciudadanos obedezcan al soberano es que sea legítimo. Y bueno, la forma de legitimidad en el medioevo era la Iglesia. En la modernidad las cosas cambian. No quiere decir que la gente deje de ser religiosa, sino que cambia la visión filosófica, cultural. Entonces, la religión no es lo único. Hay un renacimiento de todos los estudios del hombre, de la razón. Y en la obra de Hobbes es evidente esto, porque él apuesta a la ciencia, apuesta a la razón. Por lo tanto, él es no el primero que plantea esto, sino el primero que escribe una obra completa, un tratado, explicando de qué manera se debe separar el Estado y la Iglesia. Un tema que hoy en día sigue latente, el tema del laicismo, a veces mal interpretado por los religiosos o por las personas que tienen mucha fe, que interpretan que se los ve mal o que los ven mal por ser religiosos, por ir a la iglesia,
por tener las creencias que tienen. No es eso, es simplemente que por un lado está el Estado civil y por el otro lado está la religión. Esas son dos cosas que deberían ir por separado. Eso es lo que dice Hobbes, ¿no? Pensemos que hoy en día todavía hay estados que son religiosos, que no son laicos. Por lo tanto, todo este lapso, ¿no?, en la historia, que es de tanta discusión, todavía está vigente el debate. No se superó el debate. Lo más importante acá va a ser hacer un contrato entre los ciudadanos. Pero claro, para hacer un contrato entre los ciudadanos tenemos que saber que el soberano, como lo llama Hobbes, que no necesariamente significa que soberano tiene que ver con la monarquía. Soberano puede ser, él mismo lo dice, un parlamento, puede ser un grupo de personas, dice de hombres, y bueno, no podemos decir de hombres y mujeres porque en esa época las mujeres no entrábamos en la política y no se supone que fuera un grupo de hombres y mujeres. Él dice un grupo de hombres, obvio. Entonces, ese grupo de personas o ese soberano, un hombre solo, sea quien fuera el nombre que le pongamos a esa persona, ya sea rey, monarca, presidente, como le quieran llamar, tiene que tener un respaldo que es la legitimidad. Tiene que ser legítimo para que el resto de los ciudadanos le obedezcan de la misma forma que Sócrates obedecía las leyes del Estado. Y aquí está la cuestión primordial. Es decir, ¿cómo hacemos para que haya legitimidad? Lo que se le ocurre a Hobbes es pensar esto de un estado de naturaleza que es previo, que es el estado donde él está viendo todos los problemas, que es cruento, donde es una lucha de todos contra todos, que después vamos a analizar bien, porque es importantísimo este concepto que nos presenta Hobbes. Para salir de ahí tenemos que ponernos todos de acuerdo. Entonces, supongamos que hay una gran asamblea y entonces nos ponemos todos de acuerdo con que para que nos garanticen nuestra seguridad, porque el gran temor de Hobbes era la muerte violenta, para que nos garanticen que no nos va a pasar eso, entonces le damos poder a ese soberano para que nos cuide. Por supuesto, y lo van a ver en muchos autores, ese poder es total, que no quiere decir que ese poder, cuando muchos autores dicen un poder absoluto, eso tenga que ver con el absolutismo. Córranse de ese pensamiento, porque el absolutismo es la monarquía y este poder absoluto es un poder absoluto que se le da a un soberano laico. Son cosas distintas. Esta idea de Hobbes depende de esa situación que él está viendo, que es muy cruenta. Ahora, ¿hay salida para esto? Si nos equivocamos, ¿hay salida? Sí la hay, en caso de que el soberano no cumpla. Si no, no se puede salir. Después vamos a ver más detalles sobre esto, pero por el momento lo importante es que queden claro que cuando pensamos en un Estado moderno, estamos pensando en separar lo religioso
de lo civil. Esto es esencial.